Actualizamos noticias internacionales también a esta hora. Isel Guerra nuevamente con nosotros. Sí, Isel. Para hablar de lo que el día de ayer se conocía desde Perú, con la decisión de la justicia de condenar a 11 años de cárcel al expresidente Pedro Castillo por este hecho que ocurría. Estamos a puertas, de hecho, se va a cumplir 3 años, por cierto, de lo que fue ese episodio del 7 de diciembre de 2022 bajo la acusación de un autogolpe de Estado, ¿no? Y claro, con la imagen de la jornada anterior en esta sesión de la justicia, donde en rigor se lo condena a 11 años y 5 meses de cárcel. Una de las magistradas, por lo demás, hacía el cálculo, por cierto, teniendo en cuenta el periodo que ha estado en arresto preventivo, y señalaba que va a estar tras las rejas hasta mayo de 2034. A eso además, Seba, se suma también una inhabilitación de 2 años para cargos públicos, y todo esto por la acusación de conspiración debido a lo ocurrido durante esa jornada, que podemos recordar, por cierto. Sí. Cargo impresionante, ¿no? Es un cargo contra su figura, pero así como también contra otros de quienes estuvieron en el gobierno precisamente por esas fechas, entre ellos el ex presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, también estaba enfrentando a la justicia también por ese hecho que ocurría durante esa jornada, donde Pedro Castillo disuelve el Congreso y eso además instaura más bien un gobierno de excepción. Se sumaba también ayer que había decretado un toque de queda y anunciaba una reorganización del sistema judicial. Sí. Entre medio de esos anuncios, Pedro Castillo se dirigía hasta la embajada de México para poder asilarse, al darse cuenta además que ante estas medidas que había anunciado en cadena nacional no tenían el respaldo de las Fuerzas Armadas, y eso llevaba incluso a que en el Congreso se llevara a cabo más bien una votación por su vacancia ante incapacidad moral, que finalmente terminaba prosperando, y con ello era Dina Boluarte finalmente la que asumía el mando de la nación vecina, en lo que fue una jornada convulsa, pero con un desenlace bastante rápido, ¿no? Pasaron un par de horas finalmente entre el anuncio de Pedro Castillo y finalmente que fuera detenido precisamente por las autoridades policiales en ese país. Bien impresionante, o sea, en Perú hace mucho tiempo que los presidentes están terminando en la cárcel, ¿no? Exactamente. Eso es un hecho bien concreto, no es el primero, pero no deja de ser bien llamativo que ocurra nuevamente, y con los argumentos también de conspiración para la rebelión, que son cargos gravísimos, y coincide además con lo que conocimos esta semana en contra de Martín Vizcarra también. Exactamente, 14 años de cárcel precisamente para el ex presidente peruano, que ojo, va a quedar en el mismo penal que Pedro Castillo, en el penal de Barbadillo, junto a Ollanta Humala, ¿no? Y Alejandro Toledo también. Y claro, estos 14 años de cárcel por el delito de cohecho. Aquí lo que se había apuntado es que él habría recibido 680.000 dólares, ¿no? Y todo esto por contratos que se habrían negociado cuando antes de ser presidente. Exactamente, cuando él era gobernador de Moquegua, de la región de Moquegua. Esto fue en 2014. Y claro, aquí lo que determinaba la justicia es que él se había beneficiado, ¿no?, de este esquema precisamente con el pago de empresas constructoras cuando él ejercía como gobernador. Y claro, junto, ¿no?, a la condena en la cárcel, ¿no?, también queda inhabilitado por 9 años. Y claro, se suma una lista, por lo demás, bastante extensa de exmandatarios peruanos que han terminado tras las rejas. 4, ¿no? Exactamente, son 4 expresidentes, Humala, Toledo, Vizcarra y ahora también Castillo. Fujimori también en su momento lo hizo. Recordemos que él murió. Pero ellos el 4 año pasado. ahora están Exactamente, sí. Y se podría haber sumado eventualmente Alan García. Exactamente. Quien se suicidó, recordemos, en un episodio dramático cuando lo iban a detener. Lo iban a ir a detener. Y ojo que Dina Boluarte también ha tenido que enfrentar a la justicia durante todo este tiempo, y finalmente salía, ¿no?, en medio de lo que fue también una crisis que atravesaba el país vecino hace solo algunas semanas atrás. Vamos a revisar precisamente parte de la declaración que entregaba una de las magistradas el día de ayer al anuncio, ¿no?, de la condena contra el expresidente Pedro Castillo. Condenar a José Pedro Castillo Terrones como coautor del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional en la modalidad de conspiración para una rebelión previsto en el artículo 349 del Código Penal en agravio del Estado
y como tal se le impone al sentenciado 11 años, 5 meses y 15 días de pena privativa de libertad de carácter efectivo, que descontada la carcelería que viene sufriendo en mérito a su detención desde el 7 de diciembre de 2022, vencerá el 21 de mayo del 2034. Bueno, estábamos escuchando parte de ese anuncio. Está 2034 tras las rejas. La figura de Pedro Castillo en su momento no sonaba necesariamente como una de las más populares para llegar a la presidencia de Perú. De hecho, hubo todo un tema, ¿no? Precisamente durante ese periodo, con también otro de los candidatos que estaba dentro de su partido y que finalmente terminaba dando un paso al costado, ¿no? Este maestro que venía, por cierto, de las zonas más remotas de Perú con un eslogan y también con una campaña precisamente dirigida a esos grupos de la población y con un periodo, estuvo casi 500 días aproximadamente, donde enfrentó acusaciones de corrupción, tuvo una altísima rotación ministerial, 78 ministros se pasaron por su gobierno y que terminaban finalmente con ese episodio del 7 de diciembre de 2022. Ahora va a tener que cumplir, por cierto, su condena tras las rejas. 11 años de cárcel entonces para Castillo. Otra historia más ahí en la política peruana. Así es, con lo que ha sido, por cierto, años bastante turbulentos por la nación vecina. Vamos a avanzar, nos vamos hasta Europa, Seba, porque el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el día de ayer anunció su plan para reforzar precisamente las Fuerzas Armadas ante lo que califican en Europa es una eventual acción de Rusia contra otras naciones del continente. Exactamente. Y que, ojo, ha sido una advertencia más bien que ha lanzado más de alguna oportunidad el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, insistiendo en que, en rigor, el plan real de Vladimir Putin no se concentra solo en Ucrania como ha sido estos más de 3 años y medio. Y claro, dentro de este programa anunciado el día de ayer se habla del servicio militar voluntario entre 18 a 19 años y por 10 meses estos jóvenes servirían solo en territorio continental y el territorio ultramar, pero no estarían destinados a misiones en el extranjero. Macron señalaba que con esto se va a establecer gradualmente a partir del próximo verano, que va a comenzar con 3.000 jóvenes aproximadamente, para el 2030 ser ya 10.000. Y claro, todo esto ante lo que te mencionaba anteriormente, ¿no? La posibilidad de que eventualmente Rusia pudiera atacar alguna nación de la OTAN antes del 2030. Esa es la advertencia que ha tomado fuerza por lo demás en estos últimos días y que coincide por lo demás con el anuncio que hacía el presidente de Francia. Claro que sí, una declaración importante la que hace Macron, ¿no? La advertencia de respecto al riesgo y que dice mucho no solo de lo que está haciendo Francia, sino también de la mirada que tiene Europa respecto a cómo Ucrania y Rusia están negociando algún acuerdo de paz mediados por Estados Unidos. O sea, Europa tiene sus aprensiones respecto a las condiciones en las que puede quedar Rusia después de ese acuerdo de paz. Una posición eventualmente fortalecida, no solo con más territorio, sino también con ciertas condiciones militares menos favorables para Europa. Sí, sin duda, y con lo que también plantean algunos analistas, que detrás de todos estos esfuerzos también podrían significarle a Rusia ganar cierto tiempo, ¿no? Hasta que eventualmente pudiera lanzar otro ataque de similares características. Y claro, Seba, también teniendo en cuenta que anteriormente otras naciones han adoptado decisiones que van en esta línea, no en la misma, ¿no? De reforzar las Fuerzas Armadas, pero por ejemplo, estos manuales en el caso de alguna agresión que hemos visto también. Recientemente lo vimos en Taiwán, ¿no? Pero en el caso de Europa también algunas naciones de ese continente han adoptado allí algunas decisiones similares. Gracias, Isel. Que estés bien, Seba. Nos vemos.